UGEL Junín, trabajando por una educación de calidad. Introducción a la pedagogía de Paulo Freire. Así es que vamos a comenzar. Primero que nada, a mí me parece que esta es la frase que sintetiza y que te da al punto de lo que Freire escribió y de las preocupaciones pedagógicas, filosóficas e intelectuales de Freire. Y dice así: la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambiarán al mundo. Eso, si lo interpretamos, nos indica que no es un cambio mágico. Las cosas no son mágicas. Las cosas necesitan ser cambiadas por nosotros. Y el que primero debe cambiar es uno mismo, para después tratar de cambiar un entorno, tratar de dar el ejemplo. Pero las soluciones mágicas, yo soy muy escéptico de las soluciones mágicas, y lo mismo Freire. Así es que esta frase me parece muy pertinente. Vamos a revisar algunos aspectos de su vida muy rápido. Paulo Freire es considerado el pedagogo más importante del siglo XX en América Latina, nacido en Brasil, por supuesto. Su obra inspiró la corriente llamada pedagogía crítica, que hoy tiene algunos otros de sus discípulos que la han hecho todavía más grande, han seguido los estudios pedagógicos, pero quien la inaugura, la pedagogía crítica, es Freire. En 1986 recibió el Premio Educación para la Paz por la UNESCO y recibió más de 20 doctorados honoris causa, reconociendo su enorme aportación a la pedagogía, a la filosofía y a todo lo que tiene que ver con el ámbito educativo. Vamos con las principales ideas. Primero que nada, Freire separa a la sociedad o a las personas en dos: los oprimidos y los opresores. Voy a darte las características, primero que nada, de los oprimidos, porque pues finalmente, conforme tú vayas estableciendo las características de los oprimidos, podrás ir comprendiendo la de los opresores. Bien, entonces vamos a revisar aquí. Primero, los oprimidos sufren algo que Freire llama deshumanización. Deshumanización. ¿Cuáles son las tres características de la deshumanización? Número 1, las personas sufren una pérdida de la esperanza. Número 2, las personas han perdido la autoestima. Y estas dos situaciones, la pérdida de la esperanza y la pérdida de la autoestima, los lleva a actitudes destructivas. Las personas oprimidas caen fácilmente en el alcoholismo, caen fácilmente en la drogadicción, pues esta misma desesperanza pues les produce unas fortísimas depresiones. Y bueno, esta es a muy grandes rasgos la deshumanización. Pero los oprimidos no solo viven deshumanización, también eso los lleva a sentir algo que Freire llama fatalismo. ¿Qué es? Es un pesimismo ante todo. Pesimismo ante todo. Ellos tienen muy en la mente esto de nada puede cambiar. Y además, una de las más graves, es que así lo quiere Dios. Este fatalismo, combinado con la deshumanización que vimos antes, los lleva a este fatalismo, ¿vale? Los tamales oaxaqueños. La deshumanización, en combinación con el fatalismo, los lleva a una incapacidad. ¿Cuál es esa incapacidad? ¿O en qué consiste esa incapacidad? En que los oprimidos tienen el no puedo instalado en el chip. Tal, no puedo, no puedo, no puedo. No conozco. Como no puedo, no conozco. Soy torpe, soy burro, no puedo, etc. ¿Vale? Estas tres características tan graves, fatalismo, más incapacidad, más deshumanización, si hiciéramos una especie de suma, ¿cuál crees que sería el resultado? Bueno, el resultado es terrible, el resultado es dominación. Dominación porque los opresores dominan y los oprimidos obedecen. Entonces,
vamos a utilizar como un sinónimo de dominar, domesticar. Fíjate bien, lo que los opresores buscan generar en los oprimidos es, primero, adormecer su conciencia. Segundo, infundir temor. Tercero, acostumbrarlos a no opinar. Y cuarto, generar desunión entre los mismos oprimidos. Estas 4 acciones que los opresores llevan a cabo de manera constante, permanente, reiterada, dan unos resultados magníficos para sus intereses. Ahorita lo vamos a ver más a detalle. No lo olvides, adormecer la conciencia, infundir temor, acostumbrarlos a no opinar y generar desunión. Bien, vamos a hacer este cuadrito comparativo para ir viendo una a una características ahora de un lado vas a ver opresores y del otro oprimidos, ¿vale? Los opresores están convencidos de que son más. Por ende, los oprimidos están convencidos de ser menos. Los opresores se asumen como quienes mandan. Los oprimidos tienen que obedecer. Los opresores saben todo. Los oprimidos no saben nada. Los opresores sienten que es su deber dominar y oprimir. Y los oprimidos sienten culpa y vergüenza, por tanto se acomodan a esta realidad. Ese concepto de acomodación es importantísimo en la pedagogía de Freire. El oprimido, recuerda lo que dijimos, al saberse incapaz, al no sentir esperanza, al ser fatalista, al sentir no puedo, Dios así lo quiere, siente vergüenza y se acomoda a lo que el opresor indica, a lo que el opresor dice. Los opresores son quienes piensan y razonan, claro, ellos así lo manejan. Los oprimidos sienten por ende que no tienen capacidad para pensar. Los opresores son falsamente generosos. Los oprimidos se vuelven adictos a ese asistencialismo que los condena a estar siempre igual. No se pueden escapar de ese asistencialismo. Los opresores siempre están buscando nuevas formas de mantener su poder. Y los oprimidos admiran a sus opresores y desean ser como ellos. A los opresores les interesa mantenerse en un plano de superioridad en todo momento e incrementar su poder. Para lograrlo, requieren seguir manteniendo a los oprimidos dormidos y ciegos. Acuérdate que dijimos la desunión es básica para que los opresores puedan seguir por encima de los oprimidos. Entonces, el sistema opresor es un triángulo. Son 3 grandes picos o 3 grandes características que tiene el sistema opresor. Es injusto, es deshumanizante y es violento. Para los opresores, aplastados, humillados y sometidos, el objetivo más anhelado es dejar de ser oprimidos para ahora convertirse en opresores. Entonces el sistema opresor, fíjate, vamos a hacer este otro cuadrito, para que siga en marcha, ¿qué se requiere? Bueno, se requiere mantener dóciles, calladas y dormidas a las personas oprimidas. ¿Por medio de qué? Por medio de la difusión de mitos. Por ejemplo, el mito de la libertad, el mito de que todo mundo puede ser un empresario, el mito del heroísmo de los oprimidos, todas estas historias de una persona que no tiene piernas y aún así hace sus muñequitas de trapo y las vende en la plaza pública y entonces ellos son héroes, casi como diciendo, ¿tú de qué te quejas? Tú estás muy bien. Se mitifica ese heroísmo de los oprimidos, y lo cual pues es un tremendo engaño, porque no porque esas personas tengan una gran voluntad significa que los oprimidos están bien. Y el mito de la movilidad social. Si quieres puedes, querer es poder, solo hace falta la voluntad. Patrañas, mentiras, claro que no.
No es así, no es tan sencillo. Bien. Bueno, ¿y todo esto qué tiene que ver con el sistema educativo? Pues resulta que los opresores son malvados, no tontos, y entonces han encontrado, de acuerdo a Freire, la manera de implantar estas ideas en la mente de las personas por medio de la escuela. Cuando las personas son jóvenes, cuando las conciencias están en formación, ahí es el mejor momento, dicen los opresores, para infundirle a estos oprimidos que queremos aplastar las ideas para que ellos se acomoden, se acostumbren. Y entonces Freire descubre que lo hacen por medio del sistema educativo. Vamos a ver, fíjate bien. Antes que nada más voy a mencionar algunos resultados de la prueba PISA, que PISA significa Programa Internacional para la Evaluación de los Estudiantes. Es una prueba estandarizada que se aplica en muchos países del mundo. Tengo muchos amigos y amigas que me observan de otros países latinoamericanos, incluso de España. PISA se aplica seguramente en tu país, entonces nada más sería cuestión de trasladar tus resultados, los resultados de tu país a estos ejemplos, pero yo te doy los de México que no distan demasiado de los otros países latinoamericanos. Fíjate bien, estos son resultados de 2015. En México somos el último lugar en todo lo que se evalúa. PISA evaluó en el 2015 tres aspectos: ciencias, lectura y matemáticas. Fuimos el último lugar en todo. Y algunos de los más escandalosos resultados: el 90% de los alumnos no comprenden lo que leen. 9 de cada 10 no comprenden lo que leen. 0.2%, escucha esto, 0.2% obtuvo resultados de excelencia. Ok, sí tenemos genios, sí, el 0.2%. O sea que el 99.8% no tenemos resultados de excelencia. Y nos llevaría, según algunas estimaciones de expertos, entre 40 y 60 años de distancia, obtener los resultados promedio de los que hoy están en los primeros lugares, pensando que ellos dejaran de ascender, O sea, como que dijeran, bueno, vamos a pausar nuestro desarrollo para que México nos alcance, pues nos llevaría entre 40 y 60 años echándole ganas. Fíjate nada más. Tenemos el primer lugar en obesidad infantil, vergonzosísimo. El segundo lugar en obesidad de adultos, el primer lugar en nivel de estrés durante los exámenes, el sexto lugar mundial de personas con diabetes. En México se leen 3.8 libros al año en promedio y a mí se me hace un poquito generoso ese número, Pero vamos a decir que sea verdad, 3.8 libros al año, mientras una persona en Finlandia lee 40 libros al año y en Japón lee 47 libros al año. En Islandia, 1 de cada 10 personas publica un libro en su vida. En México, ¿a quién conoces, que tú conozcas, que haya publicado un libro? Nuestra producción de libros es ridícula, mínima, casi inexistente. Bueno, entonces la educación en México y en general en América Latina, ¿es un fracaso o es un éxito? También aquí publiqué un artículo, te voy a dejar el link, en el que yo decía, bueno, pues depende para quién. Para la gente oprimida, para la gente que pertenecemos al pueblo, que no somos privilegiados, que no tenemos empresas y millones de dólares e inversiones en el extranjero, pues es un fracaso. Pero para los poderosos, para quien tiene muchas inversiones, mucho dinero, para los opresores auténticos, los de a de veras, yo creo que es un éxito. Porque acuérdate que para que ellos puedan estar arriba, ellos consideran que tiene que haber gente que estemos abajo. Entonces, yo creo que esos resultados, hay algunas personas, varias personas de la élite, a las que sí les parece que nuestra educación es un éxito. Se acaba de publicar que aquí en México, a partir de este ciclo, todo mundo que vaya en primero y segundo año de primaria está aprobado por el simple hecho de ir. ¿Será o no será? Correcto. Lo dejo a la reflexión. Bueno, fíjate bien, aquí pusimos una frasecita de Henry Ford, uno de los más importantes opresores, uno de los más importantes hombres de negocios del siglo pasado, que dice: es bastante bueno que la gente de la nación no entienda nuestro sistema bancario y monetario,
porque si lo hicieran, creo que habría una revolución antes de mañana por la mañana. Brutal, ¿no? Bueno, entonces te decía, para mantener el sistema de injusticia, los opresores promueven y fortalecen lo que Freire llama educación bancaria. Fíjate bien, vamos ahora sí a entrar de lleno específicamente al ámbito educativo. Ya te comenté que el sistema oprimidos-opresores funciona en todo y también aquí. Pero ¿cómo lo implementan en la educación? Vamos a checar esto que dice Freire. Fíjate bien. Lo que te comentaba hace un momento, si desde niños, dice Freire, si desde niños se les enseña a acomodarse sumisamente, sin protestar, sin rebelarse, sin opinar, a un ambiente de injusticias, serán adultos mucho más dóciles, domesticados e inofensivos al sistema. ¿En qué se basa la educación bancaria? 1. Dice Freire, en las escuelas que manejan la educación bancaria existe lo que llamamos la enfermedad de la narración, que es cuando el profesor, que es el que sabe, se pone a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar, mientras los otros tienen que estar callados y escuchando. La enfermedad de la narración. 2. La realidad se les dona a los alumnos y ya viene digerida. O sea, se les dan las respuestas, está simplificada y no hay un verdadero análisis. Abran su libro, ahí está la respuesta, anoten, dictado, respondan. No hay un análisis, no hay una reflexión. Se nos dona digerida la realidad. El objetivo es que el educando utilice su memoria y sea capaz de generar repeticiones. Freire la llama bancaria porque se trata de que se trata a los educandos como si fueran vasijas vacías o recipientes vacíos que tienen que ser llenados mediante depósitos de información. Por esto Freire hace esa analogía como un banco. En el banco, pues, si tú quieres tener dinero en la cuenta, pues le tienes que depositar. Lo mismo en la educación bancaria. Los alumnos, los estudiantes, los discentes son vasijas vacías a las que hay que llenar de información digerida. ¿Por medio de qué? De narrar, hablar. Y eso es suficiente. Eso es la educación según el sistema bancario, que es el que promueven los opresores. De ahí, entonces, vamos a hacer un cuadrito comparativo de el educador bancario, qué debe hacer, cuál es su rol y cuál es el rol del educando en el sistema bancario. Fíjate bien, el educador es el único que sabe. Los educandos no saben nada. El educador es el que educa. Los educandos son educados, ¿no? El educador es el que piensa. Los educandos tienen que memorizar y repetir. Memorizar y repetir. El educador es el que habla. Y los educandos escuchan en silencio. El educador es el que dicta las reglas. El educando se tiene que ajustar a las reglas. ¿Qué genera la educación bancaria? Porque, mira, la educación bancaria sigue vigente en muchas de nuestras aulas, ya un poquito se ha ido disminuyendo, pero, por ejemplo, en la época de nuestros padres, esta era la educación, a reglazos, a golpes, cállate. Por eso es que algunos adultos hoy nos dicen, bueno, es que la educación en mis tiempos, sí había respeto al profesor. Voy a tratar de explicarte que eso es una equivocación. Y eso es estar añorando un sistema que prohibía a las personas opinar, manifestarse y dialogar. Pero bueno, vamos a ver, ¿qué provoca la educación bancaria? ¿Qué genera? Bueno, genera en los educandos una pérdida de la conciencia crítica. A un educando que se le ha formado en el sistema bancario, donde es cállate, escucha, no participes, no sabes nada, el que sabe soy yo, y solamente tu chamba es memorizar, pues cuando de pronto le dices, oye, pues dame una opinión, hazme un análisis, el educando no puede, no sabe cómo hacerlo, porque jamás se le preparó para eso.
entonces hay una pérdida de la conciencia crítica. Hay una pérdida de la capacidad de imaginar y de innovar. Hagan un ensayo. ¿De qué? De un personaje. ¿Cómo es? El sistema bancario los acostumbra a darles todas las respuestas, digeridas, simplificadas. Entonces, no hay un análisis, pues la imaginación está rota, la innovación está rota. Son muy contados los educandos que se han formado en este sistema que todavía conserven su capacidad de imaginar y de innovar. Muy, muy contados. Genera la pérdida de la capacidad de analizar, ya lo decíamos, y genera una cultura del silencio. ¿Te acuerdas que hace un rato dije que los opresores necesitan que los oprimidos no opinen, que estén callados, dóciles, sumisos y obedientes a lo que ellos digan? Se genera una cultura del silencio, en la cual pues las personas preferimos, en vez de protestar, en vez de exigir, preferimos callar y decimos, bueno, es que así es la vida, así es aquí, Dios así lo quiso. Bueno. Aquí hubo un caso en México de un profesor, este salió a la luz, pero ¿cuántos no lo hacen todavía? Que les ponía unos sellitos a sus alumnos, que por ejemplo decía, eres una vergüenza para tu familia, ¿no? Regrésate a la tele de tu pueblo. Y aquí se dio un debate muy fuerte aquí en el país, porque algunos padres y hasta profesores le celebraban a este profesor sus sellitos, ¿no? Y decían, ese profesor muy bien, con dureza, con rudeza. Y otros educadores, pues sobre todo los que somos de otra corriente, decíamos, eso es lo peor que le puedes hacer a un alumno. Ya decíamos que los oprimidos sufren una pérdida de la esperanza, pérdida de la autoestima, una cultura del silencio, una cultura de ser dominados. Pues, ¿qué te indican estos sellos? O si es con el objetivo de que despierten, bueno, es una manera bastante grotesca y bárbara de pretender hacerlo, ¿no? Bueno, entonces, ¿cómo combatir esta situación? ¿Cuál es la solución que Freire nos ofrece? Que ya te decía, Freire no ofrece soluciones sencillas. Todo para Freire es una aventura que el propio educador tiene que ir generando. Ningún grupo es igual, los que somos profesores lo sabemos. Cada grupo implica un reto diferente y aunque puede uno retomar ciertas cosas de lo que ha sido exitoso en otro momento, nunca son iguales los grupos, por lo tanto las soluciones jamás son idénticas. Siempre tenemos que buscarlas. Y entonces para Freire, mediante la transformación profunda del sistema educativo, a lo que él llama la educación liberadora. Vamos acercándonos ya a la recta final de este video, que creo que va a ser un poquito largo, espero que te hayas quedado. Pero, ¿qué es la educación liberadora? Esto es a muy grandes rasgos. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Qué es esa educación que va a lograr combatir la educación bancaria? Bueno, primero, la educación liberadora tiene que considerar a los educandos como personas capaces e inteligentes. Esta idea de que no saben, de que son tontos, de que son ignorantes, de que son incapaces, de que no pueden, el educador es el primero que tiene que quitárselo. Estamos tratando con gente pensante, inteligente, capaz. Tenemos que problematizar la realidad, es decir, enseñarle a nuestros educandos a identificar las causas, las consecuencias y el porqué de las cosas. Problematizar significa eso, realmente hacer un análisis y tratar de indagar desde que se inicia una situación y tratar incluso de ver más allá, problematizar la realidad, no dárselas simplificada y sin ningún contexto. Tiene que haber un diálogo abierto, franco y permanente. Estas estructuras en las cuales el maestro era el todopoderoso, el que sabe, el que pone las reglas, el que es duro, en la educación liberadora no funciona. Aquí lo más posible tenemos que ubicarnos en un plano horizontal, es decir,
vamos a decirlo así, de igual a igual. Por supuesto, Freire también aclara que no se trata de que el educador pierda su autoridad, no, pero sí es necesario que el educador entienda que está tratando con gente que sabe, que es capaz y que él es quien va a liderar, quien va a guiar los trabajos, pero no es un todopoderoso ni es un sabelotodo, no. Bueno, aquí está lo que decía, no tiene no estructura vertical, sino una comunidad que aprende. Todos los maestros aprendemos muchísimo de nuestros alumnos, creo que coincidiremos. Y por supuesto, pues los alumnos aprenden de nosotros. Esto, dice Freire, desde la escuela va a transformar a la sociedad, porque precisamente los opresores hicieron ese proceso, transformaron a la sociedad desde el núcleo educativo y de ahí permeó en todo lo demás. Y Freire dice, pues bajo el mismo esquema ahora tenemos que combatirlo nosotros. Del núcleo educativo, transformar para que se expanda hacia la sociedad. Otra de las propuestas que hace Freire para la educación liberadora es descubrir los temas generadores. Se le llama temas generadores a aquellos aspectos, aquellos tópicos que a los muchachos, a los educandos les interesan, les llamen la atención. Y a partir de ahí ir generando diálogo, pero buscar esos temas generadores. Si hoy yo te hablo de la taxonomía de Bloom, pues a lo mejor a los educadores nos va a interesar, pero a la mayoría dirán, bueno, pues no me interesa mucho. Pero si yo te digo, vamos a hablar de la élite que domina el mundo, a lo mejor sea un tema que pudiera generar más curiosidad que la taxonomía de Bloom. El educador tiene que tener una actitud democrática, entendiendo actitud democrática como ese esfuerzo permanente, franco y honesto de buscar consensos, buscar que la mayoría, porque es difícil que todos, pero que la mayoría estemos de acuerdo en lo que se está haciendo. Eso para Freire es muy importante, una actitud democrática en todo momento. Tenemos que transitar de la pedagogía simplista, es decir, de la educación que te da todas las respuestas ya digeridas y simplificadas, a una pedagogía de la pregunta. La pregunta es la reina de la pedagogía crítica. Freire dice, plantéale a tus alumnos una pregunta y de ahí se van a ir generando las respuestas. El educador tiene que ir guiando, pero no puedes llegar y decirles, a ver, esto es así y esta es la respuesta. Porque entonces el chico pues se desmotiva. Si ya le diste la respuesta, pues ya qué necesidad de reflexionar. Pues no, hay que partir de la pregunta. Y el amor verdadero, auténtico, en todo lo que hacemos. Yo te puedo compartir que los estudiantes son personas sumamente inteligentes y en general las personas reaccionamos a las emociones. Un maestro que no va con cariño, que no los trata con respeto, que no los trata con amor, con una actitud humilde, amorosa, los muchachos lo rechazan. Y aunque seas un excelente actor, si no sientes un cariño auténtico por ellos, los chicos lo sienten. Y al revés, cuando tú tienes un cariño auténtico, obra maravillas, se logran resultados impresionantes. Yo te dejo esta pregunta. ¿Qué docente deseo ser? Te voy a dejar aquí mismo en el vínculo del video el libro, mi libro que yo escribí a partir de las reflexiones que hice de revisar una buena parte de la literatura de Paulo Freire. Y bueno, no pretendo lucrar con él, no tiene ningún costo. Tampoco tengo ninguna donación, es simplemente una aportación para quien esté interesado. Yo espero que muchas personas. ¿Qué docente deseas ser? Espero que te guste y si quieres que hagamos análisis más profundos de la obra de Freire, pues coméntalo por aquí y espero que te haya servido. Hasta luego. UGEL Junín, trabajando por una educación de calidad.